Hay lugares que se saborean, historias que se sienten y personas que las hacen eternas. Esto es Amo Durango, un viaje al alma de Durango, donde cada historia, cada rostro y cada sabor nos recuerda quiénes somos. A mí me gusta pues crear, me gusta representar ciertas cosas que pues a veces se me ocurren a través de ciertas técnicas, generalmente pues pintura, dibujo, aunque nos gustan también algunas otras, es donde más nos movemos. Un estilo no te podría decir, aunque ayer estábamos diciendo que las obras que generalmente hacemos tienden a ser como un poco maliciosas, a pesar de que si nos piden temas como pues ahorita los que están aquí de fondo, serían pues sí como siempre más fantasioso, muy orgánico. Sí somos como artistas mucho más experimentales, pero al mismo tiempo también un poco ¿cómo podría ser? ¿Qué palabra podría usar? No, si esto se va a llevar como 2 horas. Nada más esta pregunta. Es que es una pregunta difícil, ¿no? O sea, Sí. porque Sí. muchas veces uno no está pensando en definirse, o sea, solo haces las cosas porque te gustan o porque tienes la facilidad. Y claro, o sea, con algunos estilos, así como en la música, en la narrativa, en lo que tú quieras, tienes más afinidad, abundancia. Y entonces te vas por ahí, pero para nosotras como que han sido definirnos en un solo estilo es muy difícil porque nos han gustado muchos. Y definirnos como artistas también es complejo. Sí, aunque creo que sí nos vamos más por la fantasía, por la mitología, porque son temas que puedes abordar desde muchos ángulos y que no necesitas estarte preocupando porque haya una realidad muy exacta, sino que tú puedes aportar ideas que traes. O también somos muy simbólicas. También nos gusta mucho toda esta cuestión de poder comunicar, meter estos, ¿cómo les llaman? En las obras, de tal manera que si la persona entiende el simbolismo ya se establece este diálogo, ¿no? O sea, con códigos secretos. Fue algo un tanto... ya estaba ahí. O sea, nuestra familia, sobre todo del lado de mi mamá, siempre han sido intelectuales, artistas. A mi mamá le gustaba pintar. Entonces, nosotras desde chiquitas, es normal en todos los niños, todos dibujan. Sí, o sea... Sí, no coarten su libertad, por favor. Pero a nosotras, como a mi mamá le gustaba, nos dejaba, nos compraba material, o sea, se fue volviendo algo... Y no se fue volviendo, continuó siendo algo muy natural. Entonces, siempre ha estado ahí, es algo normal en nuestra vida. Incluso no tanto como... No lo vemos tanto como una forma de trabajo, o sea, de trabajo remunerado, sino que es algo normal, es algo que hacemos. Si bien a veces sí, bueno, hemos hecho trabajos para, por ejemplo, para el INA, que hicimos ahí una colaboración, o yo que de repente me hacen encargos, o sea, sí utilizo entonces esta facilidad que tenemos para algo más específico. Pero si no, es parte de... Pues, en primer lugar, dibujábamos desde muy pequeñas, pintamos también desde muy, muy jóvenes, pero sí, por ejemplo, algo que nos definió mucho, pues sí fue estar en esta,
nos gustaban mucho las caricaturas, específicamente pues la época que nos tocó, cuando empieza la introducción de ciertas caricaturas japonesas también que se volvieron clásicas, y de ahí nos gustó el estilo. Entonces todo este estilismo, todo este dinamismo, todo este movimiento, queríamos que saliera, digamos, queríamos emularlo al principio y luego tuvimos nuestras propias composiciones, y por ese lado, pues yo creo que Daniela, o sea, fue más hacia yo voy a profesionalizar esto, yo lo voy a ir puliendo. A mí me gusta el estilo también, el estilo manga que le llaman, que es el cómic japonés, o el anime, que es la animación. Pero yo era más, todavía era como más estilizada, o sea, todavía, si tú ves lo que yo hago, por ejemplo, de ilustración, les digo, Daniela hace los guapos y yo hago así los tiernos y raros. O sea, pero por ejemplo, en contraste, cuando empezamos a dar clases en diseño de modas, a Paulina se le facilitó mucho el dibujo de figurín. De figurín, me gustó modas. mucho. O sea, mientras que a mí no, porque yo ya estaba más acostumbrada a otro tipo de estilo. Entonces, en cuanto al dibujo, te podría decir que Daniela. En cuanto a pintura, que es como otro de nuestros pilares, a mí siempre me gustó lo de pintar y embarrar pintura y los colores. Siempre me gustó. Entonces, de hecho, yo busqué cosas afines. Por ejemplo, y mi mamá también tuvo mucho que ver. Nos jalaba también mucho porque veía que nos gustaba. Cursos, diplomados, estuvimos en uno de historia del arte, en uno de encausto, que fue así, porque además era con soplete. Claro, nosotras no lo manejábamos, solo el maestro, pero nos decía cómo. Y yo cuando dije, lo que quiero estudiar quiero que sea afín. De hecho, pensé seriamente en la escuela de artes, pero en ese entonces me quedaba lejos, o sea, había como cosas difíciles, como que mi traslado iba a ser difícil, y como que me decían, es que está difícil ahorita, como que hay grilla, o no sé, cosas así. No, como que yo quiero algo relax. Y no podía salir de Durango. Entonces, primero lo intenté con arquitectura, pero fue como muy rígido, ¿no? Para mí. Dije, no, se me van a caer las casas. Dije también podría ser historia del arte, pero ahí pues es más teórico, no es tan práctico. Y terminé en diseño gráfico. Pero me gustó porque se complementa. O sea, yo trabajo tanto en cosas de diseño como en cosas de arte. A Daniela la intenté convencer, pero dijo que con ayudarme con mis tareas era más que suficiente. No, es que, o sea, soy buena para el gráfico, pero todo lo que tiene que ver con cosas manualidades, me cuesta mucho trabajo, o sea, no. Ahora todo es digital, pero cuando a mí me tocó, estábamos todavía en esa transición de lo análogo a digital, o sea, a mí me tocó... No, hicieron un papalote y sí, lo vi. Papalotes y empaques, las fotografías eran análogas, o sea... Ay, sí, todavía íbamos al cuarto oscuro. Nos tocó hacer videos con la cámara todavía así VHS, Hi8 y... nos inventábamos un montón de cosas. Yo creo que eso era lo que me gustaba. O sea, todo ese aspecto creativo, bonito. Miren, tengo un gato aquí mordiendo, ¿no? Entonces, por ese lado sí me hubiera gustado. Todavía, después de muchos años, estoy pensando seriamente en estudiar arte. Pero, pues, como... o trabajas o vives o vuelves a estudiar, a veces no me da el tiempo como para decir, ya, este es el momento de nuevo. Mi talento es hacer enojar a los demás. No, no es cierto.
Pero se me facilita. Pero se me facilita. Trato, pero soy como muy incisiva a veces. Pero bueno, por ejemplo, si nos fuéramos a la parte plástica, que es pues, lo que nos atañe aquí en esta plática, eres muy buena para el color. O sea, mi hermana es muy buena con el color, por eso hacía como este manejo de texturas, de acomodar cosas, o sea... Adoro las manchas. Ajá. Cuando hago fondos con manchas, luego ya no quiero seguir pintando porque ya me gustó así. Debería ser abstracto. Y yo al contrario me fui más por la línea, por la blanco y negro, o sea, el dibujo anatómico, siento que se me da bastante bien, me gusta mucho, entonces... A últimas fechas, porque no, creo que no siempre fue así, tendría que hacer un estudio profundo, pero el color como aqua, o sea, a cada rato lo estoy usando para todo. No sé muy bien por qué ni de dónde me viene esa, aunque sean tintes, por ejemplo, ahorita en el que tenemos de fondo tiene toquecitos, o sea, aparece regularmente en los trabajos que estoy haciendo. En cuanto a simbología, traigo también ahorita la onda como de el corazón ardiente, pero este corazón que a veces trae como el ojo que todo lo ve. Entonces es como una composición un poquito diferente, más compleja. Flores me gusta mucho también. No siempre las pongo, pero me gusta. Y la figura femenina, bastante. Ay, otra vez, ya regresé. Por su rascador. Ajá, su rascador, ahí va a estar. Bueno, pero ahí saldrá el gato. ¿Y tú? ¿Algún símbolo, color que digas de repente? Ha ido evolucionando, o sea, uno pensaría que sí, cuando tienes así algún símbolo, alguna cosa que sientes que te representa mucho, lo pones siempre, pero en mi caso ha ido cambiando. O sea, hay cosas que en ese momento me dan como comezón mental, digamos, entonces las pongo, las estudio y van a aparecer mucho, pero luego desaparecen y son reemplazadas por otras, entonces en realidad no creo. Hay algo que puede ser muy recurrente, aunque no están todas las obras, pero son, por ejemplo, las flores y los animales, son cosas que queriendo o sin querer siempre acaban ahí, pero o sea, no es que siempre haga, por ejemplo, rosas, sino que dependiendo de lo que quiera para el entorno del cuadro, el simbolismo, escojo una flor en específico, un animal en específico. Como lo que más le acomoda, ¿verdad? Varias. Sí, yo sí tengo una que me gusta mucho. Ya a lo mejor ahorita no es tan trabajada o tan elaborada como algunas otras que he hecho, pero en su momento estuvimos haciendo una serie de mitologías. Hice un narciso y fue de los primeros cuadros que no tuve ningún detalle así de que, oye, esto ya no me salió, esto hay que corregirlo, o sea, fue muy natural, fue un cuadro muy dócil. Salió a la primera. Mi gatito está con todo. Ese no es dócil y es que no han comido. Ah, es cierto, perdón. Bueno, y entonces fue un cuadro que a mí en lo personal, o sea, me gusta mucho y además quedó bonito. En la estructura, en la anatomía, porque lo hice un tanto más joven, me quedó muy bien. Entonces, y sin ayuda, así que tú dijeras, de todavía de nuestro maestro, de Carlos Cárdenas, que todavía por aquel entonces nos apoyaba de repente cuando nos atorábamos en algo. No, ya fue un cuadro que hice yo sola. Entonces, ese es así como uno de mis, así muy consentidos. Sobre todo por esa parte que dices, lo hice sola, me fascinó cómo quedó. Sí, o sea, y eso, que salió a la primera.
que no tuve que estar ahí borrando, quitando, enojándome, porque luego son así como batallas personales con los cuadros. Hay cuadros que salen muy rápido y hay otros que no, que te exigen o te atormentan. Entonces sí, O no, esa... sí, no los puedes, o el otro día que estábamos viendo lo de Leonardo da Vinci, o sea que así. de plano no acababa, así de, o ya te hartas o te aburres, o nunca quedas conforme y lo trabajas durante años y lo sacas y no, ya. Y otros no, o sea, la obra sale. Sí, como si ya estuviera ahí nada más lista. Y súper fluida y ya. Y otras veces sí se nota, a veces hasta en las mismas, donde como que estuviste, como que traes cierta obsesión y todo lo demás así súper fluido, ¿no? Sí, es cuando decimos que nos equivocamos en el, digamos, en el lienzo, por ejemplo, que estaba destinado para otra cosa, pero tú a fuerza le metiste algo que no era, entonces te repele el lienzo. Sí, ya no quiere más. Sí. O vuelves a verlo después de años, ahorita yo estoy como en una etapa así, veo alguno de mis cuadros y, ay no, ¿qué es esto? Vamos a convertirte en algo mejor. Al contrario, es potencial. Ajá, como a este de la Catrina, le di potencial, entonces Sí. dije, ya, vamos a transformarte en otra cosa. Y en cuanto a mí, son dos obras diferentes. Una, pero, o sea, la temática fue lo mismo. De hecho, traté como es el mismo tema, prácticamente el mismo principio, pero se nota el estilo. Hablábamos de estilo, que no puedo decir como describir un estilo, pero fue completamente distinto. El de la mujer con la sandía. A veces yo también, hablando de simbolismos, de repente hago mucho, solo que ahorita no me acordaba. El personaje trae en la cabeza, en lugar de cabello, como ondas que parece que se transforman en aves, en peces, en flores, de colores. Porque lo asocio como con las ideas y que vienen de la cabeza. Entonces, en algún momento aquí en Durango se hace un concurso estatal para dar un premio de pintura llamado Guillermo Bravo. Guillermo Bravo fue un artista duranguense que tuvimos de hecho el gusto de conocer, finísima persona. Y se hace este premio en su honor. Se hizo como en una primera etapa creo que fue 2004, 2005 al 2010, más o menos. Luego como que lo terminaron y luego lo reiniciaron en el 2014. Sí, o sea, sí pasaron como 4 años. En fin. Este premio para mí fue muy importante porque yo estuve tratando de entrar como en los ganadores. Era como el objetivo. No lo logré hasta ese último año, que de hecho al principio era para jóvenes, ahora es como para consagrados y jóvenes. Y era mi última oportunidad para participar, que fue en el 2010. Hice un cuadro con este personaje que trae estas ondulaciones o así como peces y aves de colores como las ideas, y luego está sosteniendo como si fuera una rebanada de sandía, pero ahí hago la asociación que es el cuerpo. El título es Mi cuerpo que será devorado por vosotros. Ahí se refería a las ideas, o sea, como a veces nos devora cierta onda, como que le estamos dando vueltas, pero lo tomamos también como parte de nuestra personalidad o de lo que somos nosotros. Ese cuadro siempre me gustó mucho. Como ganó, pues no lo tengo.
Me quedó esa idea, hice un grabado también, he hecho algunos otros dibujos y pinturas con cierta referencia, pero en el 2012 para una exposición que tuvimos decidí retomar. Hice de nuevo este personaje con estas ondulaciones con la sandía, pero sí se nota, está mucho más refinado. El del 2010 se ve muy fuerte, como una especie de como un personaje como del muralismo, no sé, así como si fuera un formato grande, pero no es tan grande. Y no, la figura se ve más refinada, más etérea, más como algo más, sí, así como más fino. Pero ambas obras me gustan mucho. Y la segunda sí la tengo. Todavía la tengo ahí y me gusta estarla viendo. Fíjate que no. O sea, si yo tuviera que decir un momento feliz, triste, Que se ve reflejado en la obra. no. Hubo una temporada, precisamente también como en el 2010, que estaba todo lo de la lucha contra el narco, que sí se ve un poco reflejado a lo mejor los colores o cierta tendencia a ciertas cosas un poco más oscuras. Pero que tú digas, una obra en particular, no. Porque algunos artistas sí Es catártico, catártico, es muy común. Pero no, a veces simplemente lo sacas, pues no, sí es bueno, en mi caso, sí es un caso curioso, o sea, ahora que lo dices. Es que puede ser que sí esté implícito lo que te decía, hay temporadas, ¿no? O sea, conforme uno va creciendo vas pasando por varias etapas. Y seguramente en el arte es muy obvio, o sea, a lo mejor si ahorita pusiéramos así como, no sé, lo mejor de cada año de mis trabajos, ¿no? Vas a empezar a notar ahí, decir, en ese año pasó esto, mira, por eso usé estos colores, pero... O traía esa cosquillita, o traía de una esa manera idea. consciente, no. Ambas. Depende del momento. Es que a veces hay un detonante. O sea, bien puede ser que estás acá checando el Pinterest y ves un modelo muy interesante y dices, ya se me ocurrió qué voy a hacer con este modelo, le voy a poner un poquito aquí, o sea, le voy a mover un poquito el brazo, pero me dio la idea para un cuadro. O a veces al contrario dices, es que quiero hacer algo así, traigo una idea en mente, entonces ya a partir de ahí buscas modelo o lo desarrollas un modelo, o sea, pero depende mucho de la obra. O vamos a preparar una exposición, entonces con respecto a la temática es lo que lo detona, ¿no? Y es lo que te lleva al proceso. A veces es muy largo, o sea, a veces sí es hacer varios borradores, siempre no me gustó la idea, la cambio, lo hago, no me gustó lo que decíamos, lo hago a un lado. Y a veces es súper rápido, o sea, a veces ni siquiera haces boceto ni planeación previa, a veces ya está ahí tan vivido que llegas al cuadro o a la hoja de papel, lo dibujas, lo pintas y ambos. Entonces, creo que ahí depende mucho, bueno, en mi caso, aunque somos muy parecidas a la hora de trabajar. Sí, somos muy parecidas. Pero sí, o sea, de en qué estamos trabajando, ya sea una exposición con temática, un cómic, etcétera. O si un día en la madrugada te agarra la inspiración y dices, tengo que hacer esto, a veces hasta es textual, o sea, ni siquiera es una imagen, dices, se me antoja hacer algo así, entonces depende mucho. Sí, a veces vienen, los apuntas, los dibujas, a veces te vas directo, a veces pasas mucho tiempo en la planeación, tratando de tú mismo resolver cómo lo vas a hacer y ya. Lo haces. A veces ni siquiera pasas por el proceso, o sea, llegas directo y lo haces. Por eso te digo, ni siquiera son dos, yo creo que son como varias cosas que van sucediendo. Sí, luego, por eso dicen que el artista es una caja negra. De repente, así como el diseñador también, hay unos que trabajan así como
tienes que hacer esto, o ese día como dices, ay, Salió, órale. todo el proceso, no sabes ni cómo funcionó, salió. Y resultó casi siempre. Lo más común es no saber cuándo termina. Porque siempre una línea aquí, un colorcito acá. Es muy difícil. Esa delgada línea entre ya lo acabé o lo sigo trabajando hasta arruinarlo. Y volverlo a hacer. Sí, es muy difícil. Y volvemos. Hay obras que incluso tú estás pensando que vas a la mitad y la ves y dices, ya está. O sea, así Que tú me habías gusta. hecho de nuevo una planeación y vas a ir de este punto a este punto. Se revela. Y a la mitad dices, no, ya está. No, ya no voy a seguir hasta el final como yo quería, porque ya está lo que ya me gusta así. Y a veces no. Y no. Y lo que pasa es que tú no puedes encasillar a un artista, por ejemplo, decíamos, a lo mejor sí tiendes a cierto estilo, tiendes a cierta dinámica, o tiendes a decir, es que el método, no, pues cada quien tiene sus tiempos o su manera de desarrollarlo. Yo, por ejemplo, hace poco estaba leyendo un libro muy interesante. En historia del arte estamos muy acostumbrados a que, vamos a ver el arte y empezó aquí y siguió acá y luego acá y luego acá y luego acá. Pues no, si lo ves tan lineal, no lo vas a disfrutar como se debe. A veces necesitas ver algo y regresarte o ir más adelante para entender en un contexto un poco más global de verdad cómo se dieron las cosas. A veces son circunstancias, el contexto, las oportunidades, igual para los artistas actuales. Tú no, por eso es tan difícil todo esto de, bueno, es que ¿dónde termina? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿Cuál es tu estilo? Todo eso así. No, o sea, en este momento, así es. Sí, o sea, y así termina la obra. Y así termina. No igual en el cómic, por ejemplo. Ahí sí es más fácil delimitar, empieza aquí y termina acá. Pero mucho de eso lo que te ayuda es esa parte literaria. Porque tú ahí sigues un guión, digamos. Aunque no lo apuntes, aunque sea de lo tengo acá y lo voy bajando, pero es más fácil porque vas siguiendo una línea. En el caso de una pintura, aunque puedes reflejar una historia en la pintura, pero es, o sea, ese global, ese guión en un solo cuadro. Entonces por eso es un poco distinto, ¿no? Es una manera diferente de llegar a estos fines. Y de la función que va a tener. Generalmente el cómic, al ser más del área de la gráfica en cuanto al diseño gráfico, hasta se podría decir, o sea, es eso, o sea, sí, tienes que tener ahí sí un principio y un fin. Aunque hay historias que les hacen la secuela, la precuela y el spin-off. No, claro, pero ya hablas de una historia general, o sea, Ajá. sí hablas de un capítulo. Y por que ejemplo, lo a veces desarrollas, sí. muchos artistas trabajan por etapas o por colecciones o por una temática que están explorando, pero puedes explorarlo en una obra o en una serie de obras. Entonces también, ok, si te ponen un tiempo límite, pues sí, por eso los encargos a veces son difíciles, porque si te dicen, ¿me pintas esta cosa? ¿Para cuándo la quieres? Pues para tal. Me tardo tanto, ¿está bien? No, entonces... Pero siempre los tiempos los manejas diferente cuando tienes como exposiciones, encargos, a cuando no haya, cuando es tuyo, ahora sí. Ya si a alguien le gusta, pues qué padrísimo, ¿no? Si no, pues...
otra. Cuando se los pregunto a mis alumnos también siempre es, la primera palabra es creatividad. Y yo así, ok, ajá, pero ¿a qué se refiere eso, no? Entonces, y vuelvo un poquito a esto como con la historia del arte. No es que en los tiempos antiguos dijeran, ay, hice un grabadito en la pared o en esta roca, arte. No. Es una manera de expresión, pero casi siempre es una expresión que conlleva cierto conocimiento, cierta técnica, cierto uso de materiales, porque puedes emplearlo para, por ejemplo, soy un artista de la repostería, o si nos vamos estrictamente a arte, artista de las artes plásticas o de las literarias o de las musicales o las escénicas, entonces de todas maneras, de nuevo, sí, el arte es algo creativo, es algo innato del hombre, pero tiene que ver con cierto manejo de ciertas cosas y cierta trascendencia o cierta representación a veces de los momentos que se están viviendo o que tú interiormente estás viviendo. Y simplemente es que en nuestro caso, pues sería el arte a través de una pintura, de un dibujo, de las líneas, de los colores. Pero es también complicado de definir, siempre es complicado. Sí, lo que pasa es que si te vas a su raíz más, ¿cómo podremos decir? No sé si orgánica sería la palabra, pero bueno, la palabra arte procede del artesano. Y si nos vamos a la raíz, o sea, el artesano era aquel que era muy bueno en su trabajo. O sea, si nos vamos muy a la antigüedad, ¿no? O sea, el que hacía, por ejemplo, en Egipto los jeroglíficos, que tenía que ser una persona bien especial, no podía ser cualquiera. No, casi era designado por los dioses. O sea, tú eres un artista en lo que haces, eres muy bueno en lo que haces, entonces puedes hacer esto. Y así se iba designando, o sea, entonces el artista se considera aquel que es muy bueno en lo que hace, tanto en el manejo de la técnica, de la temática, etcétera, ¿no? Por eso ahorita que decía Paulina, es que es un artista en la cocina, porque es muy bueno usando los ingredientes. Es que es un artista en el fútbol, o sea, porque es muy bueno en ese deporte. Y eso yo creo que sí, o sea, el arte sí depende mucho de qué tan bueno eres, si nos vamos a la parte plástica, para plasmar ideas o para usar la técnica o en alguna corriente que tuvo mucho que ver con esta parte histórica, bueno, qué tan metido estuviste en ello y qué tanto hiciste socialmente también. Qué tan trascendente, ¿no? O sea, qué tan trascendente qué tanto conectaste con... ¿Qué también tú quieres opinar? Entonces creo que, o sea, es eso. Bueno, para mí sí lo es. Entonces por eso el artista siempre se tiene que estar perfeccionando, buscando cosas nuevas, haciendo mejor su trabajo. O sea, que alguien que diga, es que es... Es que a lo mejor eres un artista en llamar la atención, como puede ser un artista, el arte de la estafa, o sea, es que se aplica, lo que pasa, ¿no? es que ya estamos acostumbrados a que cuando te dicen arte, ¿en qué piensas? Volvemos, ¿no? Como a las bellas artes. Entonces piensas, pues en la pintura, en la arquitectura, en la música, en la literatura, el cine, pero realmente pues también existen otras artes y todo tiene que ver con una creación visual, con una creación de los sentidos, auditiva, que te transportan a algo, que te llevan a algo, que te cuentan cierta historia.
Entonces, pues si eres muy bueno contando esas historias, pues a lo mejor sí tienes esa parte como ganada, ¿no? Ahora, hay esto me lleva también a otro pensamiento, hay así como un conflicto, ¿no? Entre, bueno, lo muy académico, lo no tan académico, o los que de plano, como ese que pintó, ¿qué era? Que puso un lienzo en blanco, era eso, y le puso la nevada, varios, no o como sé el qué. que pegó un plátano. Ajá, y ya, ese es mío, porque es me mi acuerdo obra, y cómo se bla, bueno. A lo mejor en ese momento causó impacto por su desfachatez, ¿no? Oh, bueno, pero ¿quién era el del inodoro, de la basílica? Pero El dadaísta. Duchamp. Pero por ejemplo, en ese caso, fíjate las cosas. De nuevo, los teóricos y todo esto que luego quieren encasillarlo todo, no. El dadaísmo fue un movimiento antiarte. O sea, eran así como, yo me burlo de ti, porque yo puedo agarrar cualquier objeto, le pongo mi firma, lo voy y lo pongo en exhibición y ya, es mi pieza de arte. Y ahora se considera un movimiento artístico cuando eran anti todo esa onda burguesa y esa onda académica y esa onda, porque solo esto puede estar en galerías y en un tiempo en que pues estaba todo ese movimiento. Entonces yo creo que sí, el arte también es una manera en que tú expresas algo. Y a veces es algo político y a veces es algo donde tú quieres mandar un mensaje y a veces es un mensaje así muy poderoso o es un mensaje que va a incomodar. Si mandaste un mensaje y tienes cierta respuesta y esa respuesta era la que esperabas, pues a lo mejor consideras que funcionó tu obra. Es que para muchos el arte, su punto finalmente es llamar la atención. O sea, si el espectador voltea a ver la obra, pone atención a la pieza musical, no sé, etcétera, 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 quiere decir que está funcionando, porque está provocando. El arte no tiene que provocar solo cosas placenteras, a lo mejor tú lo que quieres es provocar disgusto o miedo en la persona, y si lo haces, está funcionando. Entonces el arte sí se hace para llamar la atención. Si lo logra, está funcionando. Sin embargo, sí, yo sí soy de la idea que sí tiene que ser, y volvemos a lo que hacíamos al principio, sí tiene que ser algo que te ha llevado tu tiempo en cuanto a he perfeccionado mi técnica, he perfeccionado el uso de estos materiales, sigo en la búsqueda constante siempre de yo mejorar, porque si no, el arte estaba muy ligado, también como decías ahorita, llegó un momento en que se ligó a lo sagrado. ¿Por qué? Porque era lo más importante, era lo más elevado. Y lo hacían pensando en eso. Entonces, si de repente tú haces algo para que no te costó ningún trabajo, a lo mejor sí fue una idea genial, qué bueno. Pero en tu vida, o sea, has dedicado, digamos, no eres un artista en tu campo, no has tenido esa preparación. Entonces, yo la verdad simplemente lo considero como que tuvo un momento de genialidad pero ya, no se vuelve trascendente. No se vuelve trascendente. O sea, no, porque lo mismo con canciones o con poesía o con edificios en su momento, pues quisieron hacer algo porque de nuevo hay un contexto que te dice que lo debes hacer de alguna manera, pero cuando está mal hecho y eso no puede ser considerado
arte, porque es algo completamente, o sea, si lo estás haciendo intencional, pues es tu manera de expresarlo, pero si es porque no tienes ni la menor idea, Pero se te ocurrió que puedes ser artista. Ajá. Sí, se te ocurrió que podía ser artista ese día. Bueno, también se vale, pero es lo que También se decimos, vale. no va a ser trascendente. No, por eso ahorita es así como difícil, ¿no? Ponerse de acuerdo en, sí, esto no, que sí, que no. Yo lo único que te podría decir es que las obras de arte se consideran obras de arte, o los artistas se consideran artistas, o el arte se considera arte, porque ha pasado por un proceso, por una etapa, por una planeación, por un método, porque tuvo se usó de cierta manera, vemos los vestigios de ese uso, y en la actualidad, pues sí, tú puedes disfrutar de ello, pero siempre lleva una base, un trabajo, una idea, una preparación, no nada más así de, la ocurrencia. Esas son ocurrencias. No, pero sí. Lo que pasa es que con todo esto que hemos estado platicando ahorita, si tú mediante el arte puedes hacer trascender o hacer llegar a más personas un mensaje, se usa. ¿Sí? Lo vimos con el movimiento muralista, o sea, y que a veces por eso cobran mucha fama los artistas, ¿no? O sea, porque están muy ligados a algún movimiento social. Pero no necesariamente tienes que involucrarte socialmente para ser artista, para disfrutar del arte, de qué es lo que decíamos ahorita también, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de trascendencia y hay diferentes tipos de manejar los mensajes y hay diferentes tipos de hacer tu arte. A lo mejor es algo muy personal, es algo más como una terapia, entonces es para acá. Pero puede volverse trascendente. Ese fue, por ejemplo, el caso más o menos, bueno, Frida Kahlo, que su arte era muy personal, o sea, era muy de toda la bronca que ella traía, y claro, también estaba metida en lo del movimiento, pero no como los muralistas que se hacían el mural para aplicar ahí, que todos lo vieran y que estuviera la información ahí para toda la gente. Frida lo hacía muy personal, pero, o sea, de todas maneras, para el estudio histórico es muy importante por eso, ¿sí? O sea, fíjate, la usan mucho para el movimiento feminista. No era No feminista. era realmente Frida Kahlo. O sea, pero de repente la agarran como esta figura o esta idea o este símbolo, como un concepto, de y la entonces mujer artista adquiere un valor social. Y adquiere otro valor, pues, pero a veces tú como artista no lo buscas, tu obra a veces se da en esto, o a veces lo buscas y no te pelan. Muchos sí, o sea, te digo, muchos sí, sobre todo los jóvenes y los jóvenes artistas específicamente. Claro que sí buscan expresar sus ideas, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con esto, yo bajo el régimen, lo que tú quieras. Pero no necesariamente. No, a veces simplemente buscas nuevas maneras de hacer las cosas, o te gusta pintar gatos y pintas gatos. Ajá. Sí, o sea, y políticamente no va a impactar. Ni socialmente, ni políticamente. De ninguna manera. Pero a lo mejor te vuelves muy popular en el Instagram y te vuelves trascendente por pintar gatos. Sí ha sucedido, sí hemos hecho obras con mensajes un poco más específicos. En mi caso ha sido raro, te digo, casi siempre es como una exploración de algo. Pero hace poco que traían lo de sus ondas estas de que si los españoles y México. En primer lugar, ni era España ni era México cuando sucedió todo eso. Y no habría México si no hubiera sucedido eso. No, qué bonito.
no habría mole. Todo Es insignia. todo aquello por lo que decimos que somos mexicanos, no está bien. Ni la vestimenta, ni la gastronomía, ni los bailes. Es un conjunto, somos un resultado de ese momento. Entonces, personalmente, cada quien puede tener su propia opinión. A mí me parecía muy absurdo. Y dije, ¿de qué manera saco este descontento que siento? Pero vuelvo, no soy tan maliciosa, no puedo pintar cosas así como revolucionarias, no puedo. He intentado pintar Para monstruitos, instigar, para levantar. instigar. No, o sea, no, se me da. ¿Ves? Hasta para eso hay que, tú eres así, tú eres así. Hice un cuadro donde está una niña, que es como una niña en un traje pues mexicano, ¿no? Su blusa con flores tejidas, su tocado de flores, su rebocito, y está tomando las manos de dos mujeres. Una es una mujer indígena y otra es una mujer europea. O sea, son como las dos madres de las dos patrias, ¿no? Que al final de cuentas dio como resultado esto. Y lo quise hacer como emulando como si estuviera en una pared, que fuera algo que se perdió, que como un retrato ahí como muy... Luego me gusta hacer eso, volvemos a hacer experimentaciones y entonces le pintaba y le quitaba y, o sea, a lo mejor anatómicamente no fue mi mejor trabajo, pero me gustó a final de cuentas el resultado. Y te sentiste más Y relajada. me sentí más relajada. O sea, eso no fue para los demás. Eso fue para mí. Tú ves el cuadro y dices, qué bonito. Y ya, si no ves o no te explico yo en realidad, así de, a lo mejor sí te quedas como de, hay una blanquita con una morenita y una niña ahí entre las dos, ¿no? Familia tan moderna. Pero qué familia tan moderna. Esta es pro matrimonio, pero Bueno, porque también puede ser. cada quien, Tomas como... también eso es padre, cada quien ve lo que quiere ver en las obras. O sea, ya tú en cuanto la expulsas al mundo, ya no tienes control sobre qué van a ver los demás y qué van a opinar los Pero demás. eso también es bonito, porque Es bonito. entonces a veces el público pone en la obra su propio contexto y a veces también lo deja fluir, ¿no? Así como ahorita que le iba a poner, ¿ya Sí. te sentiste mejor? Sí. A lo mejor alguien viendo una obra le da un sentido totalmente distinto al del artista, pero lo sacas, Sí. lo externas. Pues como la que hiciste de esta que estábamos hablando de la señorita de ¿qué? Para ir a pasear o... Lo último en moda para ir a pasear. Eso estuvo bueno. También cuando estuvo la época conflictiva, muy conflictiva aquí en Durango, para una bienal me hice un autorretrato vestida de militar, así con mi rifle, pero con algunos detalles, corazoncitos, cosas así muy femeninas. Y sí, lo último en moda para salir a pasear, porque o sea, estaba duro. Más juguetón el asunto. Pero cuando tiene que ser un tema en específico, buscas trabajos anteriores, a lo mejor si ya se hizo alguna exposición parecida, te echas una película de la temática, escuchas musiquita, o sea, tratas como de ponerte en sintonía, ¿no? Uh-huh. Tratas de rodearte de varios elementos auditivos, físicos, o sea, lo que tú quieras, para agarrarlo. En diseño diríamos, haces un mood board. Haces un mood board, efectivamente. Pero en artes no siempre se hace. Lo haces un poco más mental, aunque sí de repente no como que tienes tus inspiraciones. Pero sí, por ejemplo, música, imágenes. Y es que la parte de la investigación es bien importante, sobre todo cuando son temas que por primera vez vas a explorar o en los que no tienes mucha, que no te has metido mucho. Porque puedes decir, me gusta mucho esto. No sé, hace un tiempo hice el cómic de Botán, que está muy inspirado en la mitología azteca. Y sí, bueno, soy mexicana, sé algo de mitología azteca, pero, o sea, no es lo mismo decir, yo creo esto y le voy a poner los penachos y la cosa, no.
a que si tú dices, ok, yo quiero trabajar sobre esto, va a ser mi inspiración, pero tengo que leer, tengo que buscar quién más ha hecho cómics del estilo, cómo son, si puedes leer esos cómics, en el caso del cómic. En el caso del arte, va a haber una exposición muy relativa al tema, cómo lo trató el artista, qué colores usó el artista. Ok, si me voy a inspirar en mitología, ¿cuáles son los mitos? ¿Qué tan relevantes eran los mitos? Etcétera, 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 ¿no? Le voy a dar un contexto moderno, futurista, ok, que se está trabajando en la moda a lo mejor para en el futuro cómo se van a vestir. Entonces sí, mucho de la inspiración parte de la información. Sí, porque a veces tú dices, lo quiero hacer, como dices tú, bajo este tema, y puedes tener una idea, pero si no tienes una exploración también un poco más profunda, siempre vas a estar como encimita. Encimita. Entonces, si así lo quieres tratar, pues también es correcto, pero sí, lo mejor es tener tu investigación, sacar de ahí tu inspiración y decir, yo voy a ir como por estos caminos, estos elementos, a veces hasta estos colores. Sí, porque va a estar más sustentado y es más creíble, aunque sea fantástico. Así es. ¿Cómo le hacen cuando de repente... Es que se nos enfrenta, tú te sumerges, te vas hasta el fondo vacío, y lo destapas porque lo destapas. Te quedas ahí pensando así como de qué es la vida y por qué estoy aquí. Generalmente ya. Lo que debes hacer es probar cosas que no has probado. Así es. Ajá. Es decir, si tengo un bloqueo creativo o un bloqueo de es que necesito hacer esto y no me sale. El drama. Haz otra cosa. Ajá. Cámbiate de canal un Cámbiate, si así de reseteate el chip y te vas a hacer otra cosa. O te sales a dar una vuelta o a platicar con amigos o a ver cosas diferentes, porque a veces es simplemente que sientes tanta presión o cansancio o lo que quieras, porque o apatía, lo que sea. Entonces también tienes que resolver un poquito ese como conflicto interno para poder hacer lo que quieres. O a lo mejor es momento nuevo de evolucionar, de cambiar. Pero sí necesitas entonces tenerte paciencia, tenerte cariño, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos. Ser muy empático con uno mismo. Ser muy empático que estás pasando por ese momento. Ajá. Y sí, o sea, buscar en otras cosas diferentes. A veces hasta si no tiene que ver, en nuestro caso, con pintar o dibujar, no sé, vete a hacer un pastelito o a comértelo. Entonces, a lo mejor te lleva más tiempo, a lo mejor solo es un momento y ya sales, y a lo mejor no, te lleva más tiempo, pero es porque seguramente traes algún conflicto o traes a veces hasta es físico, puede ser mental, puede ser físico, o puede ser simplemente que ya no le encuentras el mismo valor o sentido, y a veces tiene que ver también con uno mismo va cambiando en cuanto a lo que piensa, cómo ve las cosas, lo que siente, y tienes que redescubrirte o redefinirte también para ver, ok, pues es que yo quería fuerzas hacerlo así, y no, tengo que hacerlo de esta manera. Pero sí, en los creativos es mucho eso, y sobre todo cuando hay así, que tienes fecha límite. Sí, esas cosas que te ponen en las redes sociales sí son verídicas, de no sé, tienes 30 días, los primeros 20 son de vivir la vida loca y ya los últimos son de porque hasta que no viene así de ya en este momento me voy a poner a trabajar y es el momento preciso, entonces surge. Por eso este dicho de que la inspiración te agarre trabajando, o sea, que tú tengas una disciplina también ayuda mucho, que trabajes un ratito diario, porque si en una de esas te agarra la inspiración, te vas rápido. Sí. Esa es otra forma, o sea, curiosamente una forma de quitar el bloqueo creativo es trabajando. Despacito, o sea, teniendo la disciplina, porque tu cuerpo ya sabe antes que lo vas a hacer y de repente se relaja y ya. Pero como dice Paulina, a veces no es de un día para el otro. Tristemente. O sea, no, nunca está
preparado no. para eso, Pero conforme pasa el tiempo y vas haciéndote más adulto, te das cuenta. ay, sí es una maravilla. Sí, es una maravilla en el sentido de que no pasa nada. No, demonios, bueno, échame un café. Cuando eras más joven, ya, se te acabó la vida, se acabó. Se acabó el mundo. Y ahora es así como... Entonces lo tomas de una manera diferente. Pero ciertamente nunca, o sea, ya que llega dices, ok, no puedo trabajar, voy a hacer otras cosas, pero nunca estás realmente preparado para cuando llegan esos momentos, porque si es parte de tu vida laboral, dependes de ello. Entonces ahí sí es forzarte un poquito, ¿no? Si no es algo que uno realmente aprenda, sí lo aprendes a manejar, más bien que lo perfecciones. El arte de manejar la falta de ánimo. ¿Qué nos decían ahora cuál era la palabra esta que hace poco salió? Que estábamos diciendo, que salía que deberían enseñárselo a los jóvenes a hacer, o sea, como a manejar tus frustraciones y tu ira y que no es una debilidad el ser manso. El ser manso. Porque lo toman como una debilidad, el aprender a ser manso, pero no, o sea, no menso, manso. Porque es también aprender a estar como en este estado de tranquilidad, donde no importa si te están diciendo cosas o tú estás pasando por un problema, o sea, que tienes esa capacidad de tranquilizar tus emociones. Porque yo, por ejemplo, yo soy como pólvora, así. Me enciendo como un cerillo, así ya se me subió a la cabeza. A ver, tranquila. Primero estudia, no te frustres luego, o sea, sí, si quieres vete frustrando, pero no tan rápido. No, porque te ciegas y entonces ya no solucionas nada. Ya no solucionas nada. Sí, entonces creo que es por etapas, de nuevo. Yo siento que de más chica, más joven, me frustraba mucho más y más rápido. Me era más difícil resolver ciertas cosas que ahora. Claro que tenía más energía. Ahora es parte de lo mismo, ¿no? A lo mejor por eso uno también se frustraba más rápido, porque estabas más así acelerado. Y conforme vas perdiendo la energía, pues también aprendes a calmar las aguas antes de... Como el vecino ya empezó con él se calma haciendo trabajos, entonces se escuchan un ruido de... Pues está padre, bueno. Y o sea, al final de cuentas lo que decíamos, también lo que comentábamos antes contigo, que es una etapa y que a lo mejor la representas en el arte, al final de cuentas, el bloqueo es una etapa en tu vida y puedes representar o digerirlo a través del mismo arte, ¿no? O sea, cuando estás bloqueado. Sí puedes generar cosas interesantes a través de él. Sí, yo también estoy de acuerdo. Los dos. De nuevo, depende. A veces algo pasa. A veces no tienes ganas y lo haces. Sucede. Aunque si está muy inmiscuido con lo que haces para vivir, generalmente lo estás haciendo con una finalidad. Pero suceden ambas cosas. Ay, es lo máximo en la vida que te puede... A veces la gente explica mejor tu obra que tú. Ajá. O sea, estás en una exposición y es lo bonito de ir a las exposiciones y hacerte así como el interesante, decir estoy aquí pero no, y oyes lo que dicen de tu obra en ese momento in situ. Porque empiezan a hablar de unas cosas y le dan unas propiedades que tú dices... Dejen a punto. Es bonito, es padre, porque entonces tú empiezas a aprender más de la obra que hiciste a través de otras personas. Sí, la verdad sí es bastante interesante. Ajá. Mira, si hablamos de la frustración, yo una vez, o muchas veces, llegué a aventar los cuadros y en una ocasión uno hasta se rompió. Tuve que llevarlo porque era para una exposición, no podía darme el lujo ya no teníamos tiempo
lo arreglaron, al final se acabó yendo felizmente con alguien esa obra, y yo, que te vaya muy bien, qué bueno, pero así como para que te frustre tanto, no, yo creo que desde los bocetos y los rompes y los tiras. Los cuadros a veces, si no me gustó, pues lo reinterpreto, lo repinto. Pero sí llega a pasar que estás tan de no eres lo que quería, Sí. que lo metes ahí al fondo y lo Sí, escondes, lo abandonas porque para no siempre. quieres estarlo viendo, porque no hay una sintonía ahí, no es especial, no te está dando nada, no es lo que querías, y sí pasa por muchos motivos. A mí me pasó con el del Guillermo Bravo, con el tercer lugar. Es cierto. De hecho, ese cuadro, entre las amistades, saben que lo llamo el cuadro bastardo, mi cuadro bastardo. Porque dicen que las obras de arte son como tus hijos. Ajá, ya ves que el bastardo era aquel que no tenía padres, ¿no? Y yo este cuadro era para el concurso y todo, y sí me animé a meterlo, pero no había quedado como yo quería, tenía muchos errores técnicos. Y como todo en la vida, ándale, es el que le dio un premio. Ajá, entonces, no, ya lo reconocí. Pero, o sea, es así que, y lo vuelvo a ver y digo, vuelvo a ver los mismos errores técnicos. Ya y no digo, puedes verlo. Vuélvanlo a guardar, por favor. Pero sí pasa, y más porque yo tenía un poquito la presión, sin querer queriendo. Paulina ya había ganado 2 premios de Guillermo Bravo, yo ni uno, y hay cierta competencia, ¿no? Así como de tengo que lograrlo. Y que vaya ganando, aunque sea tercer lugar, pero un cuadro que tú dices, hate you. Pero bueno, o sea, a final de cuentas, ya ahí se las Sí pasas pasa. con el cuadro. Ya no lo dio tanto, pero sí pasa. Sí, sí. Bueno, sí. Decíamos, por ejemplo, cuando hay así momentos de mucha tensión, se ve lo reflejado en el arte. Por otro lado, a raíz del trabajo que también mencionábamos, que tuvimos la oportunidad de hacer con el INA, empezamos a meternos también un poquito más, a decir, mira qué interesante está esto. O sea, sí, siempre hay cierto grado de inspiración en lo que te rodea, en la ciudad donde vives, o sea, pero que propiamente nosotros manejemos más temáticas que tienen que ver con Durango, No. realmente no ha habido muchas. El otro día es que estábamos platicando, de hecho, de que sería una buena idea, pues sí, empezar como a también a probar más con temas que producen esta añoranza, ¿no? Y eso solo se logra cuando es algo que existe en este entorno que comentábamos. Pero es que nosotras, si tenemos añoranza, bueno, en mi caso, no es que lo representen en las obras, a veces puedes, o si lo hago es a través más bien como de los colores, pero algo más abstracto, no tan figurativo. Y querramos o no, aunque llevamos prácticamente toda nuestra vida viviendo aquí, no nacimos aquí, nacimos en lo que ahora es Ciudad de México, que era el Distrito Federal. Llegamos aquí, estuvimos hasta que teníamos, no sé, yo tenía como 7 años, 6 años. Nos llevamos por 2 años y medio, entonces tú tenías como 3, 4. Y nos fuimos a vivir a Jalisco. Bueno, primero a Colima, que no, qué horror. Y luego a Tenquique, que era un poblado cerca de Guadalajara. El caso es que estuvimos en Jalisco como 4 años, 5 años. Regresamos acá, pero mucho de nuestro traslado era Ciudad de México, Durango, Ciudad de México, Durango, Ciudad de México, Durango. O sea, en vacaciones íbamos a ver a la familia. Entonces, no es que seamos, no es como las gentes que nacieron aquí y que toda su familia es de aquí y que te dicen historias y conocen. Sí, y no, somos... o sea, nosotras no venimos con ese antecedente familiar, a lo mejor ni de arraigo. Nos consideramos ya durangueñas porque hemos vivido aquí, o sea, es lo que conocemos, pero ni siquiera conocemos mucho del estado, vamos. Entonces es más complejo cuando no tienes como toda esa
esa carga de la línea de tu familia, Así que es. te la transmite y que te cuenta y te dice, más que de las cosas que hemos vivido. Yo, por ejemplo, pues, de lugares que ya no están, o a veces trato de retomar ciertas cosas que me gustan, como de la arquitectura, o como de lugares, o momentos, pero siempre es como cierta mezcla entre eso, todo lo que nos encanta, México, o sea, sí, es como un revoltijo. Sí, es Un poquito de todo. Sí, Ok, sí, entonces ok. yo creo que por eso no se ve tan reflejado, pues, a lo mejor sí se ve reflejado, pero no es tan evidente. Ya depende del que está tomando o viendo o disfrutando del arte. Sí. O sea, al final de cuentas, es lo que decíamos, nosotros lo trabajamos hasta cierto punto, con nuestra carga de ideas o de sentimientos o lo De que hecho, sea. a veces pasa el tiempo y ya ni nos acordamos Ajá. por qué lo hicimos así. Y ya quien lo toma, el receptor, es el que te va a decir. te va a decir. De nuevo, es algo complicado, porque no es algo que tú planees. Si te digo, bueno, es que a lo mejor voy a empezar a hacer cosas más digitales, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, pues ya me va a ser más fácil hacer mis composiciones, y entonces voy a hacer algo porque no. O sea, no te podría decir es porque voy a aprender a hacer algo nuevo y lo voy a poner en práctica. Pero es difícil. Es difícil. No. El arte te va exigiendo, de hecho, también a veces cosas que no te salen, o que al contrario dices quiero abordar más esto, pero es como algo que va pasando. A lo mejor yo te podría decir, de aquí en unos 10 años, pues me gustó mucho la técnica de la acuarela, entonces me veo como una acuarelista. Pero lo cierto es que no he tenido esa iniciativa de quererme ver en el futuro, en el arte. Somos más de ahorita. Sí. que nos gusta, que O así de, haciendo, no, qué es está que pues, pasando. me iré aquí a... Sí, no. Pues lo que pasa es que siempre buscamos esa trascendencia. Es normal en el ser humano. Es normal en el ser humano, o sea, es instintivo la supervivencia de la especie. Es decir, tú trascender de alguna manera, a través de los hijos, a través de tus acciones, a través de tu obra. Entonces yo creo que inconscientemente sí esperas que las obras, que a lo mejor puedes tener más o menos reconocimiento, pero que ya andan por ahí y que las disfruten y las pasen de generación en generación. O claro, a lo mejor tienes, que no es nada malo, tienes mucha ambición y dices, yo quiero ser recordado en este ámbito y yo quiero que se hable de mí en los libros de historia, o que sea un referente. Bueno, pues es como parte de tu ambición, y eso a veces te lleva mucho más lejos. Y siempre, a lo mejor eso nos ha faltado un poquito, ser más ambiciosos. No, lo que pasa es que, y de nuevo, al menos de manera personal, o sea, no estoy procurando ver muy a futuro con algunas cosas. Digo, hay otras que sí tratas de prever para cuando llegues a cierta edad, lo que es esto es más cómodo. Pero en el caso del arte, o de qué va a pasar con mi arte, que sí es interesante plantearte quién se lo va a heredar. Sí, pero ¿qué va a pasar con todo? No, porque volvemos, en nuestro caso es algo un tanto más personal, o sea, es un tanto más de hacerlo porque nos gusta, porque hay cierta curiosidad por algún planteamiento, algún tema, y lo abordamos. Pero que yo diga, y es que con esto espero que en 1000 años me recuerden. Ya va a depender también de las personas que les toque vivir
en aquel futuro, y si lo disfrutan, ¡qué padre! ¡Qué padrísimo! Pero, Sí. nada más. Sean muy profesionales. Ujú. Respeten la técnica que hayan decidido escoger, Su oficio. su oficio, a otros artistas, Ay, y sí. disfruten. Ujú. Pues es que volvemos un poco como a esto de cómo te ves en 100 años, o si quieres que tu arte sea recordado, a lo mejor depende de para ti qué es el éxito. Ajá. Sí, o sea, si el éxito es que ahora con todo lo digital tengas 1000 seguidores y todo el mundo esté hablando de ti, pues entonces Pues eres eso va a ser exitoso. muy Si el éxito es que vendas mucho, pues entonces eres exitoso. Si el éxito es que hayas expuesto en no sé cuántos lugares o en tal lugar, es que eres exitoso. Si el éxito es que hayas ganado tantos premios, eres exitoso. Si el éxito es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, entonces eres Y exitoso. no tengas que estar escondiendo los cuadros. Y no sino tengas que estar viendo tus cuadros, eres exitoso. Mientras lo puedas estar haciendo, entonces eres Eres exitoso. Ya Entonces, depende. sí, ya ¿no? depende. Cada quien tiene como sus parámetros de qué es ser exitoso. ¿Puedo sacar mi celular? O sea, como. Sí, sí. Por ejemplo, que dijeras, Como cuando te dicen, haz tú ahora tu statement, Tu statement. pero de una línea. No sé, tipo, podría ser caótico, pero no. No. Ay, ¿yo qué puedo ser? ¿Por qué haces preguntas tan difíciles, Titi? O sea, en serio. Sí. Se nota que no, eso lo preguntan las personas que no son En una frase. En tan poco tiempo y sin pensarlo un poco, la verdad es que no te podría contestar esa pregunta. O sea, me cuesta mucho resumir y encasillar, digamos, porque volvemos a lo mismo. O sea, tendemos a lo experimental. Bueno, tal vez podríamos volver a la palabra inicial, la experimentación, pero al mismo tiempo hay cosas que sí es más organizado. Entonces te la voy a deber, o sea, creo que sí tendríamos que pensarlo un poco más. En nuestro caso, En nuestro porque sí, pues hay muchos que te van a decir, no, pues yo soy muy disciplinado y elaborado pero no, sí, en estos momentos, en esta etapa que es así como de... Sí, no hemos pensado mucho en darle un nombre o un sentido específico. O sea, es algo que hacemos. Sí, de nuevo, a veces las otras personas es más fácil que tengan, ay, yo ya soy así. El otro día, ¿quién nos estaba hablando así de nosotros? Y, déjalo, otra vez. Pero no, es complicado. Sí. Eso podría ser, es complicado. Es complicado. Voy a acordar todo diferente. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Sí, es complicado. Pero eso es lo interesante. O sea, justamente que no es tan fácil de... O sea, No. yo pienso que a mí personalmente lo que me interesa a veces es esto, ¿no? Que no es una respuesta sí o no. No es una respuesta que puedes decir, ya este es. O sea, por eso les decía, es un poquito introspectivo. Porque esa es la parte que yo siento, bueno, que a mí personalmente me gusta, de conocer a las personas, conocer más allá de lo que puedo ver nada más aquí. No, y a lo mejor la definición que puedan tener ahorita es diferente a la de hace años. Y Sí, va a ser diferente sí. en un futuro. Es más, en 2 meses. Sí, va a ser por diferente. ejemplo, hace poco te piden ahora, te digo, esto del statement, le llaman. pues Es sí. decir, tu statement es como tu manifiesto, ¿no? O sea, como Lo que eres, lo que que piensas. eres, cómo te defines como artista, lo que Es que me defino. No me he podido definir en 40 años y quieren que se los defina ahorita así de... No, y también es cierto eso, ahorita que dicen de la disciplina, mucha gente se
se define como disciplinado, pero no lo sé, o sea, No. al final de cuentas, la disciplina tú la ves tú solo, o a lo mejor Sí. ustedes la ven de que se Así levantan es. todos los días a tal hora Se y nota en tu dibujan. trabajo. Claro. O sea, Sí. tú puedes decir que eres disciplinado, pero... Ajá. no. Y a lo mejor la gente ve la obra y dice, ay, qué bonita, pero no sabe todo el proceso, lo que hay detrás. Así E es. incluso para poder uno catalogarse como disciplinado, al final de cuentas el resultado que tú entregues, ya sea una partitura o una obra, es muy diferente al proceso que hay detrás, Sí, a así lo que es. esa obra va a generar después. Así Así es. es. Sí, es bien diferente. Y Voy a buscarte, digo, de todas maneras, mi Algún statement que hayas y te lo hecho. voy a mandar. Sí. Porque sí, de hecho hasta me costó trabajo, es así como de, es que, Sí. mira, por ejemplo, yo siempre que me preguntan eso pienso en otros artistas, ¿cómo se definirían? Pues es que, de nuevo, te encasillas en algo. Eres costumbrista, eres realista, Y a lo eres mejor sí, figurativo, o sea, a lo mejor sí es un solo... eres expresivo, Ajá, eres un también, pero- desastre. igual pasó, Potente. igual y les Desastre pasó en que potencia. ellos nada más hacían el trabajo y muchos en el futuro decían, ah, él es así. Ajá, y lo empezaste también a Ajá. repetir, ¿no? Así como, es así. De hecho, cuando nos han presentado en exposiciones, por eso a veces me gusta, o sea, lo que los demás piensan y trato como de, o sea, así me ves, mira qué interesante. Porque uno generalmente no te... Puedes ver tu obra, pero no te ves a veces a ti. No. O te defines de cierta manera, no. O lo que dice Edgar, a lo mejor yo tenía esta definición de mí o de mi obra hace estos años, ahora no sería así. Lo que sí te puedo decir es que siempre hemos sido muy de fantasía, muy de simbolismo y sin embargo, aunque somos muy sueltas, somos muy rígidas en ciertas cosas. O sea, siempre es así como una especie de retrato de algo donde tiene que cascar. Es una contradicción interesante. Es que es bonito porque de repente, no sé, por ejemplo, te conecta con otras personas. Ajá, conocer y- otras personas, ajá, haces conectar con amigos, otras personas. ajá. Sí. O clientes. O clientes que también lo son bien lindos, o seguidores que también son bien lindos. Y vuelves a ver tus obras, las que no tienes escondidas, y dices, yo hice esto. Y o que dices, oh, ya me salió esto, sí, súper bonito. O sea, ese orgullo, ¿no? Así como de yo lo hice, ya lo logré. Sí. Sí, pues la autorrealización. Ajá, Sí. exactamente, esa es la palabra.